Muy buenas y bienvenidos a los androides. En esta ocasión tenemos otra charla técnica premium. En la que vamos a hablar sobre un tema que nos suele interesar, y si no, nos debería interesar mucho a la gente que desarrollamos tanto en Android como casi me atrevería a decir que en cualquier plataforma, perdón, que es el naming. ¿Qué nombres damos a las clases, a los métodos, a las variables, a todo lo que se mueve? Y bueno, en esta charla tenemos por aquí a Marcelo Serwax, a Marce. Tenemos también a nuestro señor admin, al señor Carlos Der Sarco. Tenemos a Jimmy Sáenz, por aquí, y a Breo, aquí, Breo Amoedo. Y bueno, y un servidor que haré lo que pueda. Por cierto, Iván Ornes no ha podido venir, nuestro querido Iván, pero me sabe mal porque me ha pasado un montón de capturas creo que es del Pragmatic Programmer, porque sale aquí de Pragmatic Program, puntos suspensivos, pero me imagino que será eso para que tenía preparadas para la sobre naming. Pero bueno, lo tendremos todo en cuenta. Y nada, vamos a empezar con el lío. ¿Quién quiere empezar? A ver, ¿qué es el naming y por qué es importante? Jimmy, por ejemplo. El naming es básicamente cómo etiquetamos las cosas. ¿Y Ujú. por qué es importante? Porque creo que una del top 5 de causas de muerte entre programadores, o sea, de causas de discusión y de duelo a muerte con cuchillos, porque es de las cosas que muy opinados que normalmente no, en los equipos de trabajo necesitamos estandarizar, pero depende mucho de una opinión y al final el naming es documentación, que es parte fundamental de lo que es desarrollar. Ujú. Totalmente. ¿Alguien quiere añadir alguna cosita a esto? Bueno, claro, es que el naming al final es un poco el lenguaje común que usamos dentro del código exclusivamente, ¿no? Porque podemos hablar fuera del código, pero cuando tú lees un código de otra persona en proyectos, tú estás leyendo su naming y sus elecciones al final modelan las realidades que esa persona piensa que pueden no coincidir con las tuyas. Entonces, claro, es interesante buscar una especie de estándar común o una forma de declarar los nombres que se entienda o sea común a todos, ¿no? Los del equipo. Ujú. Totalmente, Claro. totalmente. Sí, yo lo que quiero agregar que cuando se trabaja en el naming en un equipo, potencia el code readability, ¿no? O sea, el tema de poder fluir más rápido, y es un recurso muy potente a la hora de trabajar. Si se trabaja en el naming, se le dedica el tiempo, luego tu equipo, o sea, las cosas claras van a hacer que todo fluya mucho más rápido. Sí, Ujú. porque al final son un puñado de caracteres con muchísimo significado. Ujú. Totalmente. Y bueno, después, más adelante, hablaremos sobre algún tip, por así decirlo, para precisamente todo ese tema que estamos hablando de esas disputas, ese bike sharing que se suele decir, conversaciones que no aportan mucho valor, algunos trucos que hay, que ya os adelanto, que es meter algunas bibliotecas y plugins de lint y demás que siempre van muy bien. Em, y bueno, estáis diciendo que es importante, pero por lo que yo he entendido es para trabajar en equipo. Pero si una persona dice, oye, yo trabajo solo, entonces ya no es importante los nombres que damos a las cosas. No, a ver, yo creo que trabajando en equipo sí que el problema puede ser potencialmente mucho mayor, ¿no? Porque estás transmitiendo realidades a los otros miembros. Cuando trabajas tú, Ujú. cierto que, a ver, no sería igual tan problemático, pero igualmente, si un buen naming te va a ayudar a organizar tus ideas y a poner las cosas en las cajitas que corresponden. Eso está claro.
Pero bueno, Claro. el potencial del caos sería mucho más grande. Es un best practice también preocuparte por naming, por el tema de pensar con mente ingeniero diciendo esto puede escalar, puede sumarse un developer al proyecto, puedo compartir el código y que haya un code review. Y si yo, por ejemplo, sigo un básico de naming convention, va a ser mucho más fácil. U otro caso que pasa mucho, yo hago un proyecto hoy, lo dejo 3 meses, retomo el proyecto y ya ni me acuerdo de qué iba eso. Pero esto lo escribí yo. Sí, y no hace falta, y 3 semanas también. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, y yendo un poco más en detalle, ¿cómo, por ejemplo, vosotros cómo nombráis las cosas? Es decir, ¿cómo nombráis ya yendo muy a detalle, una interfaz o un repositorio, todo este tipo de cosas, qué nombres le soléis dar? Ya sacamos los cuchillos o como. Está todo amigo. Vamos a hacer aquí el bike setting entre nosotros. Bueno, Tanto se puso rojo Marcelo. por ejemplo, hay opciones y acá es donde es importante ponerse de acuerdo. Por ejemplo, como está la interfaz que describe los signatures de funciones donde definimos comportamiento. Ujú, Luego cuando hacemos la implementación, ¿no? ujú. Ahí la implementación de esa interfaz, la clase generalmente lleva a lo último el sufijo MP. Uf, aquí ya, aquí, ¿Cuántas Yo veces? odio, aquí odio lo el preguntan por sufijo. eso, lo preguntan por Sí. Yo eso. tampoco le agrego ese Yo ya sufijo, me mojo, No se Yo puede odio el hablar. sufijo. Uno viene acá Sí. tranquilo. Aquí Abre tu corazón y ya. estamos haciendo, no, coño, sí, perdón. Escuche, yo no digo que ese sea el método, pero ¿no es el más típico? Sí. No, pero sí, por eso precisamente lo he dicho. Porque aquí vamos a hablar sobre naming, pero tenemos que ponernos de acuerdo. No tenemos que ponernos de acuerdo. De hecho, esto es lo que mola, ¿no? Que cojamos y cada uno tenga su propia opinión. Y de hecho, bueno, aquí ya hablando de opiniones, mi opinión es que Yo vamos, estoy tomando nota, ¿eh? muy bien. Que por ejemplo, en cada equipo se pueden poner unos nombres y es más importante que haya una convención, unas reglas a nivel de equipo, que no que se utilicen unos nombres u otros, porque al final de cuentas, lo que sí que no mola, digamos, y nuevamente, en mi opinión, es en un mismo proyecto llamar las cosas de un sitio de una manera y otros de otra, porque entonces ya no te aclaras. Lo ideal sería que si tú vas a un proyecto, que no se sepa quién ha escrito el código hasta que tú miras el blame. Eso es que eso huele a que se siguen unas buenas convenciones de naming. Pero volviendo al tema de InPL, ¿qué otra manera Perdona, podría... esa fue la opción número 1, pero antes mencionaste algo muy importante que independientemente de, como tópicos, ¿no? O sea, para el documento, independientemente del naming que se defina, tenemos que tener como prioridad consistencia a lo largo de todo el codebase. O sea, si decimos que Por va in, supuesto. todo tiene que ser así. Eso es, en el naming conversion debería estar eso escrito, ¿vale? Por supuesto. Yo os hago una pequeña pregunta. Sirve un poco a veces para dos cosas, ¿no? Pero cuando empezáis un proyecto de cero, típicamente con, pues, no sé, una persona de otro ámbito, lo que sea, ¿no? Que os tiene que, digamos, proporcionar la business logic del proyecto, el conocimiento, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, hacéis un proyecto con abogados, por ejemplo, ¿vale? Nosotros de abogacía sabemos muy poco, ¿no? En general. Ellos te tendrán que proporcionar las lógicas, los user cases, la lógica del negocio y todo esto. ¿No realizáis un glosario previo para que cuando estéis hablando de todos los términos, de algún modo sepáis de qué términos se trata? Yo que sé, exámenes, que si la no sé qué, el test, digamos, a nivel proyecto. Y eso luego no puede desencadenar muchas veces, digamos, consecuencias en el naming. Sí, podría ser. Marce, ¿ibas a decir algo? Sí, está bueno eso lo del como el anexo que define. Yo no lo seguiría como regla decir, vamos a empezar un proyecto, tenemos que hacer un anexo.
eso lo haría en función solo si el proyecto es muy complejo y se usan muchas, ¿cómo se dice? Abreviaciones, como por ejemplo, bueno, justo yo estuve en un proyecto de aprender a tocar la guitarra y había muchos módulos que las features estaban con palabras y yo cuando entré tuve que ir a leer eso. Si no, era tipo clase repeat LTS, LTPT, y yo leía todo eso, ¿y eso qué? Ah, y cuando fui había todo un anexo que el naming tenía que ver. Entonces yo después ya me aprendí y eso fue para lo que era abreviar el tema de que las clases no te queden tan largas. Por ejemplo, no sé, play LTLP use case. Y, Oye, yo quería mencionar Sí. algo del y por qué lo odio. No, mentira. Yo sí estoy de acuerdo con ustedes, con todos los que mencionan. Y Marce dijo algo clave, que es que depende del nivel de estandarización al que se lleve al proyecto. ¿Por qué menciono esto? Por el mismo motivo por el que a mí no me gusta utilizar implementación como sufijo. Un ejemplo. Vos tenés una clase. Para llegar al punto, yo, por ejemplo, prefiero utilizar el prefijo de turno, o sea, por ejemplo, default users repository o fake users repository. ¿Por qué? Porque implementation te hace ver como que solo existe una implementación y eso provoca para mí ambigüedad. Y de tal forma de que si luego vos creas un test double para, en este caso, un fake para lo que sería el repository, ¿qué harías? O sea, ¿pones fake implementation al final o pones fake como el prefijo? Con eso ya rompiste el estándar, porque ya no estás poniendo un solo término, sino tenés que complementarlo con algo más o ponerlo como prefijo y no como sufijo. Entonces, como que ahí se va rompiendo como el orden lógico de las cosas y es donde ahí me empieza a doler la cabeza y prefiero que sean las cosas como un poquito el libro que dice Don't Make Me Think. Entonces, por ahí va la cuestión. Pero no sé si se entiende por qué está el tema de la implementation de mi lado. Que Sí, lo mismo, sí, que lo mismo se lo quiero aclarar, lo mismo me pasa con los mappers, que mucha gente convierte, y esto y ahí me pongo como más picante, es con el to domain. A mí no me gusta el to domain, porque no solo puedes mapear a un solo objeto de dominio, podría haber mapeado a otro objeto de dominio el mismo objeto, ¿verdad? Y no necesariamente la relación siempre tiene que ser uno a uno, depende de cómo funciona tu dominio. Entonces pasa que el to domain te puede jugar sucio porque hay casos en que la JVM no te va a permitir utilizar el mismo to domain por el tema de la firma, por el tema de la firma a nivel de la JVM. Entonces hasta ahí llegaste. Entonces te va a tocar romper la estandarización nuevamente para poder homogenizar el nombre de los métodos. Entonces por ahí es que yo siento que no me voy por ese lado. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo vaya por delante que vamos a ver, que para gustos colores y aparte el poner unas cosas u otras tiene sus pros y sus contras. Además, ni una es no es que sea una 100% buena y otra no, ni muchísimo menos. Yo, personalmente, siempre he tratado de seguir las convenciones. Es decir, no las que yo digo, sino las que suelen, digamos, venir, pues por ejemplo, las convenciones que vienen de Kotlin. Por ejemplo, yo no cambié hasta a poner las trailing comas hasta que vi que lo decía la gente de JetBrains y me convenció lo que me contaron que era tal. Pero es decir, si por ejemplo veo que lo está diciendo a alguien o lo dice Google, lo dice JetBrains o algo así, es como que dices, vale, ¿y por qué? ¿Porque me fío de Google o de JetBrains o porque tal? No. Bueno, me puedo fiar más o menos, pero es porque es más fácil después colaborar con más gente. Y eso todos los motivos por los que utilizamos arquitecturas. Porque utilizamos arquitecturas, por ejemplo, utilizamos un patrón de presentación Model View Model. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque es más conocido, porque es más tal. Sí, pero es que aparte después viene un compañero nuevo al equipo y es que la curva de aprendizaje del proyecto es que es muchísimo más sencilla porque es que no le tienes que explicar, mira, pues esto es tal, esto es cual, y para no irme mucho por los cerros de Úbeda, con los nombres pasa lo mismo. Si, por ejemplo, tú llegas a un proyecto y ves que tiene InPL, pues la verdad es que sí que vas a saber lo que es, porque sabes que es una implementación y eso, vamos, chapó, Marce.
Eso me queda clarísimo. Pero yo, por ejemplo, yo hago lo mismo. Y para poner un ejemplo específico y así la gente que nos ve y nos escucha, pues a lo mejor si quiere lo puede aplicar. Si yo, por ejemplo, tengo un repository que, no sé, pues, a ver, Class tengo... do something y class do something implement IMP. ¿Cómo sería la opción número 2? Perdón que te interrumpa. ¿Cómo? Class do something. Class do something imp. Esa es una opción. ¿Cómo lo harías otro naming? El ejemplo que ibas a dar sobre eso. Vale, pues sería la interfaz sería interfaz do something. La clase sería la... Es que me estoy liando con el nombre, con el este. A ver, sería la interfaz sería... Es que una interfaz no debería tener una acción de nombre, ¿no? Me est- Quizás por use Table, case. por ejemplo, ¿no? Readable o writable o lo que sea. Vale, la interfaz writable. Tenemos la interfaz writable. Pues entonces, una clase que implemente esa interfaz podría ser simplemente default writable. Y con eso ya tenemos nuestra clase por defecto que implementa esa interfaz. Y así después cogemos y podemos implementarla todas las veces que queramos y simplemente le vamos poniendo prefijos delante. ¿Sí? Jimmy. Sí, sí, de hecho, algo, Marce, que tiene que ver con lo que vos estás contando es que hay gente que utiliza, por ejemplo, el I, o sea, la I, como prefijo en los interfaces, en los contracts. Y eso, de mis tiempos de C#, eso era como lo más común del mundo, utilizar la I. Pero voy a algo. Eso, para mí, incluso tiene que ver con cómo tu proyecto está implementado en cuanto a abstracciones sobre implementaciones. Porque para mí el AI está perfecta. Es lo que decía Gaby. No voy a seguir con el disclaimer de como que cada quien lo puede hacer como quiera, porque creo que eso ya lo tenemos claro. Pero el asunto con lo de la AI es que para mí en ciertos contextos es innecesario, porque si tu proyecto, tu arquitectura está muy amoldada por abstracciones sobre implementaciones, la abstracción ya no necesita la AI, porque es como el valor o es como el nombre por defecto que debería de tener, entonces no deberías de especificarla ahí. ¿Ya? Y ya lo que vendría siendo las implementaciones son las que pasan, entre comillas, a un plano secundario, porque son las implementaciones concretas, que si es de mentira, que si es de verdad, que si es uno temporal, que si es, me explico. Entonces, como es una arquitectura guiada por tus abstracciones, entonces para mí la I es innecesaria en esos casos. Pero si vos no trabajas así, la I está perfecta para mí. Sí, a mí un poco me suena como a notación húngara. Notación húngara es, bueno, para el que nos vea y no lo sepa, pues lo típico que se ponía antaño en Android, que se ponía una S de static y una M era de member, creo que era de member cuando era miembro de la clase y todo eso. Y yo intuyo que eso es heredado de otros lenguajes, que antiguamente había que poner un barra baja, un La M en underscore al Java, principio. Gaby, la M en Java tenía que ver con rendimiento, sí. Ah, ¿Por eso le ponían una Sí, M sí, sí. en Sí, Java a sí, los sí. atributos? mm. Era por rendimiento. Y eso, pero es que eso, yo lo que intuyo es que todo este tipo de nombres son herencia de cosas de otros lenguajes que y han venido y como si siempre se ha hecho así, pues se sigue haciendo así, pero realmente a día de hoy con Kotlin es que no no nos hace falta, ¿no? Es que nos lía porque si una letra o dos o tres, las que sean, no hace falta ponerlas, ¿para qué las vamos a poner? Es decir, hay que poner la cantidad mínima de información en un nombre que sea suficientemente explícita. Ahora, una cosa que te quería tocar también, abreviaciones, ni una. Vamos a ver, yo trato de no abreviar absolutamente nada. Es decir, desde que existe el autocompletado en las herramientas de que utilizamos en los IDEs, poner abreviaciones, yo cuando veo un CTX digo, mira, esta persona no tiene ganas de trabajar.
¿sabes? Es que es un poco como, oye, tío, pon context, no hace falta que pongas CTX. Aunque yo soy el primero que pone dos puntos exception, ahora que pienso. Pero bueno, no sé. ¿Qué pensáis vosotros de esto de las abreviaturas? Yo estoy totalmente contigo. Mejor explícito siempre que implícito. Lo que decía Marcelo, ¿no? Del proyecto este LTD, LTP, MZ. A ver, eso no lo puedes entender. Tienes que trabajar muchísimo con el dominio para entenderlo. Y lo que decías, pasan 3 semanas y te olvidas y ya no sabes ni lo que es. O sea, y con los IDs de ahora, pues, siempre explícito mejor que implícito. Porque vas a ahorrar de 4 caracteres. ¿Qué ganas ahorrando de 4 caracteres? Hoy nada. Jimmy me ha pillado que esta mañana me ha hecho una pull request y tenía por ahí un it por ahí. O sea que en Cal Ferrer canivet de fusta, que decimos aquí en Valencia. En Argentina, en Perdona, Calzador Marce, es que un ibas a judío decir. palo. No, sí, un poco abstrayéndonos de todo lo que estamos hablando, el objetivo, yo creo que acá, yo diciéndome que recién llego al development hace 3 años, Bueno, hace 3 años eh, ya, ¿eh? me siento que recién llegué. Lo que sí, para poder, por ejemplo, hacer este comentario que voy a hacer, que muchas veces a nivel de ingeniería, el ingeniero se pasa de optimizar, se pasa de hacer sobre ingeniería y empieza a decir, no digo que no esté mal, Jimmy, es decir, no, quitémosle la I. ¿Qué te molesta la I de ahí si ya te dice que es una interfaz? ¿Qué te molesta? Si todos diríamos I, sin ver código, yo ya leo I, do something, eso es una interfaz. Sin entrar, sin entrar. Y, o sea, cuanto más, Kotlin hizo un gran avance, que es que, ¿qué quiso hacer? Tratemos de que el código sea como el inglés. Keep it simple. O sea, el naming tiene que estar orientado a keep it simple, a que sea lo más simple, lo más verbose posible, como acabas de decir, una máxima que la notés, avoid abbreviations, y para mí desde ahí va a salir mucha lógica de por qué se toman ciertas decisiones en cuanto al naming. Sí. Bueno, Carlos no está diciendo nada, ¿eh? Carlos está ahí apuntando cosas y no dice Estoy nada. Mira, apuntando pues cosas, yo estoy de oyente, estoy con mi nueva te... aplicación en el iPad, ódienme. Nada, nada. Bueno, tengo por aquí otro melón que abrir. ¿Qué pensáis de las clases en general que se llaman manager, handler, utils, commons? ¿Qué pensáis de eso? Pues así, a bote pronto, yo creo que nos hacen ser vagos. Esto es, son muy cómodas, son muy útiles, sabes que el manager está por ahí, hace muchas cosas, pero al final te hace ser vago. Esto es, si lo tienes que hacer bien, te obliga a pensar y probablemente dividirlo en otros trozos o en otros fragmentos de... ¿Qué pasa? Muy Que bien. es muy sencillo, ahora meto una clase útil, si meto ahí 300 métodos estáticos y a volar, y funciona. Probablemente funcione. Y yo creo que al final todo es muy contextual también al tamaño del proyecto y al problema que se quiere solucionar. A lo mejor para un proyecto pequeño de 4 vistas y que tienes que hacer tú y tienes 2 semanas, pues a lo mejor una clase de utils con 4 métodos estáticos para, no sé, tocar fechas, por ejemplo, pues funciona y es como bastante justificable. Un proyecto grande que colaboráis 25, pues a lo mejor... Y creo que en general todo es muy contextual, todo depende mucho del contexto, tamaño de la aplicación, tamaño del equipo, qué propósito, qué problema. Quiero decir, creo que nunca hay una solución mágica estándar, que un calcetín para todos los pies, ¿no? Que creo que siempre hay que ajustarse al problema que quieres resolver y con todo el contexto que tienes. Yo creo que es importante no perder esa perspectiva. Tiene sentido. Mira, Carlos comentaba la típica clase o object constants. Pues ahí yo tengo una opinión y es que suelen ser bad smells. Para mí no tienen por qué siempre, pero suelen ser bad smells. Es decir, un bad smell no tiene por qué ser algo que esté mal, sino que algo que dices, esto me huele raro". Y como buena práctica, el hecho de que cuando veamos algo o queramos incluso nosotros poner algo con utils, con tal, tratar de evitarlo. Porque
Yo, por ejemplo, ahí en el plan Impulso Android, cuando veo a alguien que pone la típico object este con constants, es que encima es como que, pues, vamos, es a la primera. Es decir, pones un constant y tienes ahí una constante que solo se utiliza de manera que se tendría que ser una constante privada de una clase. Entonces dices, es que es como que ya el hecho de estar utilizando este tipo de clases, de paquetes y tal, yo trato siempre de no utilizarlo porque dices, voy a ver si encuentro otra manera y normalmente al encontrar otra manera todo te sale más limpio y más desacoplado. Jimmy. Sí, totalmente de acuerdo con vos. O sea, ahí lo del smell brutal y me parece que también estoy de acuerdo con Breo de que está bien, o sea, perfecto usarlos, pero que sepas de que se pudo haber hecho de otra manera y que en algún momento lo ideal es que le ponga atención y que lo cambie. Ahora, yo lo que hago cuando llego a utilizar, no sé si les pasa, pero como un pequeño tip, es que yo siempre trato de que sean, cuando no pueden ser private, trato que sean internal. Porque es como que vos metes un utils y metes tu util en tu guía de estilo, en tu parte de UI. Entonces, vas a tener utils que solo sean de cosas de UI y solo van a servir para ese módulo. O sea, no debería haber una manera de que desde afuera, desde los módulos de features, por ejemplo, pueda acceder a esos utils. Entonces, y yo creo que es una buena práctica, que decir, pero es que los necesito. Bueno, entonces yo he visto en SDKs, sobre todo en SDK, es bastante común, que les he contado que me gusta estudiarlo, que incluso llegan al punto de crear un package que le llaman internal al package como tal. Y entonces, en ese package internal meten todas las cosas que de hecho no deberían de poder, o sea, que las necesitan usar across the module, pero que no pueden salir de ahí. Y lo que es público lo ponen en la raíz para que sea incluso, porque hasta hay un tema de developer experience, ¿me entienden? Como que cuando uno importa el package, como que de entrada puede ver en la raíz lo que necesita. Entonces, y ahí están utilerías públicas, pero entonces, ¿qué significa? Que hubo un archivo de utils solo interno y otro archivo, en dado caso de utils, que ya va a ser public. Entonces lo veo como que uno dice, oye, pero ¿cómo se te ocurre hacer algo así? Pero pasa, y se lo digo porque lo utilizan Mapbox, lo he visto en esta gente de Giphy, en otras SDKs que son utilizados un montón por millones de usuarios, y ahí está. Entonces me parece súper válido, pero poniendo esas pequeñas reglas que te permitan detectar que es un smell, como decía Gaby. Vale. Yo quiero decir de que es muy interesante lo que compartieron, porque es verdad, o sea, generalmente, no sé si me entienden la expresión bolsa de gatos, No, ¿no? yo no la conozco. Es muy, es tipo, pongo, bueno, helpers y ya no es que empiezo a violar Cajón desastre se le llama, cajón creo, desastre, también, ¿no? bueno. No es que empiezo como que de alguna manera está esto del principio del single responsibility también, si lo queremos Muy aplicar bien. genéricamente al package, se empieza a violar eso, porque es un helper, es en donde es un cajón desastre, en donde, bueno, lo meto ahí en el helper. Y por ahí, como dices, bueno, a ver, podría haber sido otro naming. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Usan, por ejemplo, el package extensions? Para extension Buena, functions. Por buena. ejemplo, miren esto, yo tengo un módulo de core en donde de repente ahí tengo un folder que están las extension functions, que se llama extensions, en donde, por ejemplo, ahí, no sé, strings, se llama el file, .kt, en donde tengo todo la clase string con extension functions para strings to double, por ejemplo, no sé, cualquiera, string, y hay una función que me da algo. ¿Qué opinan de eso, por ejemplo? Sí. No, Coge, perdón. Yo cuando las vi en Kotlin, porque soy relativamente nuevo a Kotlin, digo, uy, esto, o sea, es muy guay, porque es como muy cómodo. Y, por ejemplo, yo utilizo una que es Capitalize String, que simplemente me devuelve la cadena de texto con la primera letra mayúscula, ¿no? La bien escrita. Vale, es muy cómodo, pero a mí me plantean que a lo mejor, o sea, me suena a que te lleva a un patrón, a un evil pattern. Te lleva a algo que yo creo que no es del todo bueno. Porque, bueno, según todos los libros estos de Clean Code y todo esto, te dirían, hazte tu wrapper de strings, y ahí en tu wrapper de strings tendrás tus métodos de capitalize o bueno, lo que tú quieras.
Y esto me suena un poco a, que a lo mejor no, a lo mejor está simplemente cómodo y ya está. Pero me suena un poco a eso, a un shortcut, a, bueno, mete esto por aquí y te queda por ahí guardado y ya está. Mira, yo os voy a compartir un tip hack o como queramos llamarlo, y que seguramente vosotros sí que lo conozcáis, pero para el que no, que nos esté escuchando. Yo reconozco que trato siempre de, si tengo que hacer una función de extensión, la hago primero privada y después si tal, ya la hago pública, la meto fuera en un sitio y trato de coger y hacer, si tengo algo que ya es como lo que ha dicho Breo de Capitalize, tal, que es algo que pues es muy probable que se utilice en muchos sitios, pues lo cojo y lo paso a un módulo que suelo llamar de framework de extensiones en el que tengo un paquete que se llama extensions y dentro tengo string extensions, char extensions, whatever extensions y son todos ficheros en los que tiene ahí. Pero hay un truqui que podemos hacer porque si, por ejemplo, imaginemos string extensions y empezamos a meter ahí y tenemos ahí un fichero que tiene ahí tropecientas mil funciones de extensión. Cada vez que autocompletemos con Android Studio, bueno, y esto ya cada vez a lo mejor va teniendo menos importancia por la potencia de nuestras máquinas, pero cada vez que cojamos y hacemos autocomplete en string.tal, va a tener que cargar todas las funciones, todos los métodos de la clase string, más aparte todos los que has creado de extension functions. Pero si cogemos y esas extension functions las metemos dentro de una interfaz, en el sitio donde queramos llamar a esa función de extensión, si la clase implementa esa interfaz que está wrapeando esas extension functions, vamos a poder coger y evitar esto que estamos diciendo. Porque si donde estés, la clase no está implementando la interfaz donde está wrapeada la extension function, no puede verla porque no está dentro de ese scope. No sé si me he explicado. ¿Estás muteado, Marce? ¿O no? ¿No estás muteado? Yo no te oigo. Sí, yo tampoco. A ver. No. Yo no te veo tampoco. A ver. No se te oye. El gato que Refresca o conversa. algo. No, tampoco. Estás muteado ahora sí, Marce. Lo cancelaron. Hola, Sí. hola, hola. Ahora sí. Sí. Sí, Vale. Marce, ¿qué ibas a decir? Lo entendí, pero por ejemplo eso me gustaría poder verlo, pero me parece ya empezar a agregarle complejidad y quitarle el beneficio de eso de la carga, lo que dices tú, versus estar ahora diciendo esta clase, tiene que implementar esto, que son las extension functions pudieron crecer gracias a que Kotlin las functions son first order, ¿no? Entonces puedes tener esta función ahí y crearla. Me parece que ahora si yo tuviera que implementar esa string, además a la clase ahora le tengo que agregar una interfaz, me parece que le estaría complejizando. Sí, vamos a ver, es un hack. Eso que se puede hacer. Es decir, no digo que haya que hacerlo ni que tal, pero simplemente pues como curiosidad dices, pues sí, mira, es curioso. Bueno, tema de paquetes, he dicho antes lo de las extensions. ¿Habéis visto alguna vez que hay paquetes con camel cases o con underscores y todo ese tipo de cosas? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es mejor poner o no poner? Gaby, solo para cerrar un poquito el tema Sí, de lo del por extension que supuesto. preguntaba Marce, sí, yo secundo un poco lo que mencionan, pero también, de nuevo, tendría muchísimo cuidado en cuanto a hasta dónde pueden llegar por ese caso, por ejemplo, de string extensions, porque es como de que, ¿cuál es el contexto? Por ejemplo, si vos venís y tenés un código que lo que hace, quisiste hacer una especie de shortcut y decís, voy a tener una extension function para limpiar de un string toda la etiqueta HTML que tenga ese string.
eso ya se siente como un poquito específico, ¿no? Esa rutina de código. Entonces, se vale para mí todavía haberla creado como una extension function, pero no la pondría dentro de string extensions, sino la pondría dentro de un, no sé, HTML string extensions o algo ahorita ya sabemos, estamos hablando de naming y estoy dando malos names, pero bueno, es algo así. Ustedes me entienden que no lo pondría en el mismo archivo, ¿ya? Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, si me explico bien, es cuando ya tu extension function se la puede agrupar con un naming, con alguna lógica extra, por ejemplo, validators, string validators, y son extension functions que llaman a string de clase y se hacen las extensiones, podés crearte un package o un file que diga string validator extensions, por ejemplo. Total. Para que no te pase esto de digo string extensions y tengo lo que dice Gaby, bueno. Igual pero lo vas a ojo, tener en el mundo de JavaScript, yo sé que a la mayoría de los Android developers odian JavaScript y todo, pero en el mundo de la web es bastante común que lo que hacen, oye, bueno ahí Carlos, es bastante común que tengan como spliteados, como separados en distintos archivos, como lo que acabas de mencionar, uno para cosas de HTML, otro para cosas de XML, etcétera, y luego meten en un solo archivo como todos los imports. O sea, por decirlo así, todas las referencias para tener como un single source of truth para poder acceder a eso. Y eso es por Developer Experience que lo hacen, para que sea muchísimo más fácil poder acceder a esas funciones. Por lo que decía Gaby del autocompletado, que cuando ponga el punto tengas de una vez acceso a todo lo que necesitas. Entonces lo tienen separado en distintos archivos e incluso en distintos módulos, pero acceden a él desde un solo lugar y eso me parece interesante. Vale. Pero clave web, tengo otro melón. Hay complejidades de la web, quiero decir, se habla así un poco por cómo funciona la web y JavaScript precisamente no es un lenguaje que favorezca mucho, digamos, la legibilidad de código, arquitectura y todo esto, porque hacer arquitectura en JavaScript tiene su historia. Entonces, bueno, yo creo que son contextos también un poco distintos. Y por cerrar el tema de las extensiones, claro, ahí el problema está cuando la extensión tiene suficiente peso para estar en un archivo separado, que al final es un poco una decisión personal, entiendo. Quiero decir, no hay una regla exacta que te diga, uy, pues ahora va, digamos, a nivel global, o ahora va a nivel paquete, lo que sea, ¿no? Entiendo que es algo ya un poco. Está bueno lo que comentó Jimmy. Jimmy tiene un approach muy bueno, trabaja muy presente con el tema de decir los visibility modifiers. Siempre empieza trabajando con algo en private y luego si lo requiere o dice, esto ya podría ser public, por ahí ya se lo lleva a public y no hace ningún daño eso. Sí, bueno, ya también para cerrar el tema este ya no me acuerdo de qué estábamos hablando. De extensions. De la bolsa de gatos. Exacto, de la bolsa de gatos. Lo de la interfaz reconozco que es un poco lío porque además después en los test también hay que añadirlo y tal. Podríamos utilizar un type alias. Es decir, con un type alias cogemos y tenemos un string que cualquier cosa que es un string, pero le damos un type alias de tal y después la función de extensión que extienda de ahí. Entonces ahí lo tendríamos mucho más sencillo. Y ya está. Ibas a abrir un melón, Marce. Sí, el tema de Android Studio Preferences Code Style. ¿Qué utilizan? Yo trato de seguir los estándares, como siempre. Ahora, aquí soy un poco friki de tuiquear cuando lo que son las slide templates y el code style de tal, para que yo tengo como el tic, el control al tele. O cuando estoy, bueno, de hecho, en el Mac tengo control al tele porque es que me cambié el control por command, pero estoy siempre control al tele, control al tele, control al tele. Y tengo todos los code styles para que, por ejemplo, cuando llega automáticamente, cuando tengo a partir de 2 parámetros y ha llegado hasta, no me acuerdo cuántos caracteres tengo puesto, cuando le da control al tele, ¡prum!, que me lo ponga directamente en líneas separadas y ese tipo de cosas. Porque es que, vamos, la productividad se incrementa
una barbaridad. No sé vosotros qué hacéis con esto. El indent, ¿para vosotros el indent es un hard indent o no? O sea, ni una letra, lo respetáis el indent me refiero al margen, ¿no? Sí. ¿Lo respetáis al 100%? Ni una sola letra extra, ni un carácter extra. Yo por aprecio a mis compañeros que lo hago. O sea, lo veo así, porque viste que creo que depende de la pantalla que tengas y todo lo demás. Entonces, sí, entonces cuando querés empezar ligero, te puedes montar un editor config, súper sencillo de agregar y te tiras tu línea vertical, se me olvidó el nombre, y es como que no pases de ahí porque es bueno como decir, este compañero tiene widescreen, pero este programa es una laptop. Entonces, como pongámonos de acuerdo, como que cuál es la línea donde salgamos todos ganando, ¿me explico? Entonces, tiene que ver mucho quizás con empatía, no sé. Pero entonces, sí. No, para nosotros es un hard map, ¿no? Ni un carácter, se pasa uno de sí, en ese sentido, 10, 120, lo que sea, ¿no? Sí, y al final un poco es más estándar. Yo me acuerdo cuando yo llevaba unos años programando, bueno, estábamos hablando de aún era Eclipse, vamos, que ya por supuesto era en Java. Me acuerdo que tenía una pantalla de 32 pulgadas y yo por aquella época pues me dio porque pues si es como que con una línea de código, ¿no? Es decir, todo lo hago, eso con una línea de código lo hago. Y en una línea de código es que te metía ahí, vamos, dice, ¿cuántos? Eso con una línea de código lo arreglo, ¿sabes? Y eran pero gigantescas las líneas de código. Y claro, eso, ¿sabéis por qué lo hacía? Porque trabajaba solo. Es decir, en aquella época no tenía compañeros, entonces no había tenido ese problema. Pero en cuanto empiezas a trabajar con más gente, claro, hay que seguir estándares y tal. Y retomando lo que decía al principio de temas de lint y tal, que como ha sacado Jimmy el tema del editor config y todo esto, podemos utilizar, de hecho, bueno, aquí hay una charla, que, bueno, una charla que di yo la chapa más bien sobre, no me acuerdo cómo se llama, lo pondré aquí en las notas del episodio, pero que es sobre el Inter, sobre Catalin, sobre Detect y todo este tipo de editor config y de hecho también code styles y estas cosas, sobre este tipo de cosas, porque eso nos ayuda un montón a no tener que discutir. Es decir, ponemos una regla y si pones, te pasas de una de estas, no es que tengas que coger y preguntar si puedo o no puedo. No te va a pasar el CI, así que hasta que no la corrijas, pues no funciona. Claro, no pasa el pipeline. Claro, efectivamente, no pasa el pipeline. Y Yo por trabajé ejemplo, con una librería muy buena que es la de Pinterest, Pinterest, efectivamente. Sí, que es muy simple de instalar porque usa ya el Android, el Kotlin Coding Style y ya fuerza a todos a hacerlo. Entonces, antes de hacer la PR, tenía una task de Gradle que lo corría y me corría en el proyecto si estaba todo bien. Me parece que te has cambiado de micro, Marce. Estarás con el de los cascos, que se te escucha diferente. ¿Mal? Se te entiende, pero es que si... Otro es este. Ah, es ese. Ah, vale. Bueno, se te entiende. Sí, Catalint o Katie Lint o como se quiera llamar. De hecho, si vais a la página de GitHub, al repositorio, creo que lo pone como la biblioteca para evitar el bike sharing, ¿sabes? Para no discutir sobre dónde colocamos las bicicletas en el cobertizo, ¿no? Y es muy fácil de instalar. Y aparte, hay gente que a lo mejor dice, guau, pero es que me va a poner un montón de cosas y me va a ser un stopper. No, tú puedes coger y quitarle, desactivar todas las reglas que quieras e ir poquito a poco, empezar a ir poniendo nuevas. Entonces, cuando dices, mira, voy a activar esta regla, entonces a partir de ahí, pues vas cogiendo y cada vez vas añadiendo más reglas y poco a poco te ayuda un montón a que el código sea más legible y más mantenible y más chachi todo. Y aparte, hay una cosa que se llama Kotlin Format, que es una pasada, y es que cuando te sale un error de Kotlin,
si muchísimas veces, simplemente con correr esa tarea de Gradle, la de Kindling Format, automáticamente te lo corrige. Es decir, pero estamos hablando de que a lo mejor te cambia 100 ficheros de golpe de una cosa que te hubieras tirado horas y horas para cambiarlo y lo hace todo automáticamente. Para acceder, para la biblioteca esta, lo busco aquí en directo, es muy fácil, es Katelyn, Pinterest, GitHub. Usas Me la de saldrá. Pinterest para format también. Sí, Tiene lo de sí, format. exacto, es an anti-bike shedding Kotlin linter with built-in formata. Eso, con poner Pinterest Catalint te saldrá. Y es como decía Marce, es muy fácil de instalar y vamos. Y de hecho, en el repo de la app está instalado, que además lo puedes mirar como ejemplo y todo. O sea que vamos. Y, y, Muy al- bien. ¿Y alguno de ustedes usa el archivo que se puede crear un XML para importar en el IntelliJ o en Android Studio el Coding Style? ¿Lo Sí, han hecho eso alguna vez? sí. Y eso, aquí, hoy estamos lanzando un montón de tips muy, muy prácticos, ¿eh? Normalmente en los ficheros que hay dentro del directorio.idea, que son del proyecto, no se deberían meter en el control de versiones. Al menos la mayoría de ellos, porque al final son las configuraciones del proyecto de cada uno de nosotros en local, ¿vale? Pero hay uno que hay veces que sí que es interesante, que es precisamente este. Creo que se llama por defecto styles.xml, no me acuerdo ahora mismo de memoria, pero ahí esas son las configuraciones tuyas del proyecto de Android Studio. Y, por ejemplo, si queremos que todo el equipo aplique con Reformat Code, Es- aplique con Reformat, sí, exacto, aplique al hacer Reformat Code las trailing comas, podemos modificarlo de ahí. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros desde los settings de Android Studio lo modificamos, automáticamente en el XML que tenemos en nuestra máquina se va a modificar. Entonces, si eso lo compartimos con el resto de nuestros compañeros, a ellos automáticamente les va a salir. Entonces, vamos a utilizar todos la misma regla, ¿vale? Entonces, eso es, vamos, súper útil. Ahora, cuidado con poner algo que no haya que meter, porque entonces va a afectar a todos tus compañeros. Entonces, hay que ir con cuidado. Muy bien. Bueno, temas de Pascal Case, Camel Case, Upper, no sé qué case y todo esto, ¿lo soléis utilizar vosotros? Pascal Case, porque los nombres a veces son un poco liosos. Pascal Case empieza por mayúscula, sigue con minúscula, cuando hay una nueva palabra, nueva mayúscula. Es como el Camel Case, pero con la primera mayúscula. Y no sé si no sé realmente por qué se le llama así, pero bueno, es tal. Esos son los nombres de las clases, los nombres de los métodos, de las funciones son con, con Camel Case, y los nombres de las constantes que son no me acuerdo cómo se llama, es underscore uppercase, creo que es, no me acuerdo ahora mismo. Eso, bueno, eso supongo que la gente que nos escucha, pues si hay alguien que no, pues normalmente pues cuando tienes una constante a nivel de fichero o algo que utilizas dentro de un companion object o todo esto, pues se suele poner ahí con mayúsculas. ¿Y alguien me dice que es un magic number? Como decimos aquí en Latam, bueno, y en otros lugares, cuando es quemadito. cuando tenemos así como valores hardcodeados, por decirlo de una manera, y que normalmente pueden representar un smell, porque lo podríamos llegar a y no un smell, es que un potencial bug de esos de que te pueden hacer explotar muchas cosas, sobre todo en el refactoring, porque sobre todo nosotros como Kotlin developers nos mal acostumbramos a veces mucho a lo que nos da el IDE y en ocasiones, y claramente los magic numbers, los magic strings no tienen tanta ayuda de parte del IDE. Entonces,
puede ocurrirnos de que podemos terminar provocando un caos. Pero en corto, lo que me ha pasado, que es la solución cuando te toca usarlos, es utilizar un buen naming, justamente. O sea, como meterlo dentro. Sí, lo más explícito, no importa si te vas a llevar un párrafo para ponerlo, pero que sea un buen nombre. O sea, para evitar ahí, por ejemplo, un -1 que signifique user invalid ID, por último, o sea, pero que diga user invalid ID clarito. Totalmente, totalmente. De hecho, por eso lo quería tocar, porque al final entra totalmente dentro del naming. Que a veces pues dices, oye, pues total es un -1, todo el mundo sabemos que tal. Mira, mejor ponle un nombre porque... Y ya que ya llegamos a la recta final de la charla, no sé qué porcentaje, pero yo me imagino que por lo menos un 80% del tiempo nos lo tiramos leyendo el código y un 20% escribiendo. Así que merece la pena que le dediquemos cariño a lo que escribimos. ¿Breo? Nada, iba a decir, hay algo que yo hago, bueno, que he arrastrado de Java de hace muchos años y lo hago mal, que en esto es lo que llamáis magic numbers o estas constantes las sigo definiendo en mayúsculas y separados con underscore. No sé qué hacéis vosotros. Está bien, está perfecto. Está bien, sí, me suena raro, porque claro, como Kotlin se ve tan, bueno, tan limpito y tan, no sé, tan moderno, parece como que arrastro esto de los años 80, pero bueno. No, el estándar es ese, así que vamos, perfecto. Bueno, yo no lo conozco el Magic Number, pero por lo que acabas de decir, lo del número, generalmente lo que estás queriendo hacer es representar un estado. Y una muy buena práctica de manejar estados es una Silk class, que es un enum con esteroides. Entonces, si quieres evitar eso, como strings o demás, pues hay una Kotlin Conf 2018, lo voy a pasar el link, de Handling State in Kotlin, y habla esto de que constantes o strings por todos lados y demás, que cuando vos empezás a llenar tu código de Silk class, tienen más representación y el código es mucho más legible. Y encima se puede usar el when. Sí, totalmente. Muy buenos tips. Bueno, yo quería agregar un dato curioso que tiene que ver con Compose, que es que vos mencionabas lo del Camel Case y el Pascal Case y demás, y a mí me explotó un poquito la cabeza la primera vez que yo vi que las Composable Functions se escriben con la primera letra, ¿verdad? En mayúsculas. Sí, o sea, interesante. Sí, a mí me parece súper interesante y de hecho les comparto el lugar, el oficial, ahí, bueno, me imagino que lo pones en notas luego, pero en donde... Sí. Hablan sobre por qué se hace así, y todos se resumen porque un nombre, porque los composables al final son nombres. Entonces, y no son funds, o sea, semánticamente hablando, no se deberían interpretar como que están en sí realizando una acción, sino que semánticamente es como un concepto de algo, que en este caso es el componente. Entonces, me parece súper interesante que ese es el motivo por el que se utiliza el Pascal y no el otro, ¿verdad? Entonces, nada, a veces no todo es a como dice exactamente la guía, sino que pueden haber excepciones dependiendo del contexto, como en este caso. Totalmente. Bueno, Jimmy, me lo he anotado y lo pondremos en las notas del episodio, que pues ahora mismo no sé cómo se llamará, pero será charla. Si ponéis charla técnica premium, los androides naming, espero que salga. Espero que salga. De todas formas, lo comentaremos más adelante cuando salga esto. Y sí, tiene todo sentido del mundo. Yo cuando eso me pasó lo mismo que a ti, Jimmy, y cuando esto estuve pensando, y lo primero que me vino a la cabeza es como diciendo, oye, pero es que un composable es como una custom view, y una custom view es una clase. Entonces es que un composable es una función, pero hostia, es que y es como que, pero sí, la verdad es que a la primera te quedabas un poco golpea, así, te golpea. sí. Creo recordar que al principio del todo te daba algunos warnings y tal, porque no
no, porque era una función que empezaba con mayúscula. Pero bueno, eso quiero recordar, no estoy seguro. Pero si estuvo solo al principio del todo y enseguida lo quitaron. Muy bien. Bueno, ¿queréis comentar alguna cosilla más? Que ya llevamos podemos, si quieren, hacer una segunda parte porque quedan varias cosas. Porque, por Vale. ejemplo, el Sí, tema de decir naming convention para assets. Para mí me parece algo que es trivial, pero me encanta. ¿Se va? Vale. Tiene reunión de trabajo. Tenerlo eso bien definido, por ejemplo, no sé, si es un icon que empiece con un IC-bajo, tenerlo eso definido. O el nombre típico, si una clase es un viewModel que termina con el sufijo viewModel, o fragment, o activity, o dialog. Y ni hablar, también está el tópico para hablar cómo nombramos a las funciones, ¿no? El tema de decir, bueno, una función va a tener este nombre, tocamos una punta que si hay una interfaz, una implementación, pero cuando yo tengo una función que hace una acción, o el sufijo del use case, creo que también acá está el tema o los data sources, entonces remote, local, todas esas cosas que como que quedaron todavía para hablar, no sé si es naming de estructura de proyecto, naming por capas, según en qué capa estamos, eso estaría por ahí bueno también compartirlo. Me parece muy relevante lo que dices de los recursos, dado que en Android no se pueden crear subcarpetas de recursos y todo esto. Bueno, y layouts, draggers y XMLs y values y todo esto, sí que me parece que empieza siempre la clase por dialog, lo que hace terminado en dialog. Bueno, hay muchas teorías ahí, hay muchas formas de hacerlo y bueno, oye, seguro que hay algunas... Sí. Claro. Sí, eso históricamente, bueno, se puede hacer, utilizar carpetas en los layouts, se puede hacer tocando los paths en Gradle y demás, pero bueno, históricamente el hecho de que empezaran con activity- tal, es porque, pues como no había carpetas, pues es la manera que tienes de separar, claro. Entonces al final es una convención, al final de cuentas. Entonces dices, sí es esta convención y ya está. Y después pero bueno, esto, de todas formas, esto pues como ya vamos a Compose, ya este tipo de cosas pues ya se nos queda un poco tal. Pero de hecho, bueno, seguimos teniendo mucho código en XML, pero vamos, es una cosa un poco pues que la llevamos arrastrando muchos años. Y Marce, estabas comentando porque es que yo creo que como que ya lo has respondido tú, el hecho de que estabas comentando los data source, de que si network local data source, network data source, ese tipo de cosas, yo creo que un poco ya lo estabas comentando tú y resolviendo tú. Coger y en los nombres, igual que hacíamos antes con el ejemplo de las interfaces, pues cuando tenemos un data source o lo que sea, digamos que lo que es la clase, eso es la última palabra del nombre de esa clase. Y siempre así. Y en el caso de las funciones, bueno, en el caso de las funciones, pues depende. Evidentemente va a ser un verbo porque es una acción. Eso también es interesante. Es decir, si una clase tiene el nombre es una acción, suena raro. De hecho, los use cases son acciones, pero por eso les ponemos lo de use case también digamos, porque al final un use case muchas veces se podría sustituir por una función pura. Lo que pasa es que, bueno, pues nos es más cómodo, son dos maneras diferentes de hacerlo. Y al final el use case es una manera en la que estamos muy acostumbrados a trabajar y que funciona muy bien. Y así lo tenemos todo con su S Solid, muy bien separadito y se puede testear muy bien. Vale. Más cosas que decías que habían por ahí, Marce. No, bueno, después también me gustaría hablar del naming convention en los tests. Muy bien. En los tests, precisamente, no hace mucho, ahí en el plan Impulso Android me pasó algo así.
Y es que los test deberían, a nivel de convenciones, deberían normalmente pues acabar con el sufijo test, ¿vale? Y si algo, esto ya es, bueno, todo es opinión mía, ¿no? Todo lo que estoy diciendo ya son mis opiniones, ¿no? Pero esto es como ya un poquito más, es como que yo trato de nunca a algo que no sea un test, le pongo la palabra test. Test se lo reservo únicamente para el código que está dentro de la carpeta Android Test o la carpeta Test. Y bueno, y el nombre por defecto suele ser el nombre de la clase que se está testeando con el sufijo test o el nombre del fichero que se está testeando con el sufijo test. Pero recuerdo que en un mastermind, Marce, tú comentabas el tema de añadir el prefijo should no sé qué, algo de esto. Y eso es una nomenclatura que utiliza gente para que después les sean más sencillos los test. Lo comentaste tú, ¿verdad, Marce, esto? A ver, ¿Me suena? puede ser que sí, que yo lo tengo en mis Sí. test. Sí, yo Yo creo personalmente... saber de dónde salió eso, porque el Ujú. sufijo should viene de un curso que fue uno que yo recomendé, que era el del libro del Petros, Mm, sobre TDD y todo ese tema. Petros, en las ujú. explicaciones, al momento de pasar a hacer TDD, ponía el nombre del test y con el sufijo should al final, cosa de que cuando uno viera la ejecución de los tests, should Should. fetch the remote API Exacto. call. Entonces, es como para hilar Claro, el nombre yo por del test. ejemplo tengo un test acá de un repositorio que el test dice should return character detail. Ese es el test. Mm, sí, es interesante. Mira, sí, 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 sí. Ahora me acuerdo, sí, sí. Sí, es una manera guay. Yo, por ejemplo, lo que siempre suelo utilizar en los test unitarios, porque en los test de instrumentación no les puedes poner las comillas invertidas para que el nombre quede más legible, es when en mayúsculas, perdón, given, when, then. ¿Vale? Entonces, es que hay veces que si no tienes un given, pues es directamente when y then. Pero entonces es una manera como que te obligas a separar mentalmente, dices given, y dices given este experimento habilitado, esta feature flag, o successful, o un error, o lo que sea. When, por ejemplo, invoke, si es un use case, pues dices when invoke, then tratar. Get the expected result o lo que sea. Y eso ayuda un montón así, cuando eso, pues ya después dentro del test, pues poner el given, el when, el then, que yo particularmente pues no le suelo poner lo de comentario given, las dos barras when y then, porque me parece un poco como un poco superfluo, ¿no? Más cositas. Bueno, yo creo que hemos tenido una buena charla, una charla con muchos insights. Vamos, súper guay. Evidentemente hay muchísimas cosas del naming que, que no vamos aquí a comentarlas en una horita, pero espero, y esa sería por lo menos mi ilusión y es por supuesto nuestra intención de que la gente que nos haya visto y nos haya escuchado, pues que aparte que se haya reído un poco con nosotros, que también estamos aquí para pasarlo bien, pues que se haya llevado algo, algún tip, algún tal. Así que muy guay. ¿Queréis añadir alguna cosilla? No. Vale. Pues nada, hasta aquí la charla técnica premium sobre naming aquí en los androides premium, con gente premium. Y bueno, no sé de qué trataremos la próxima charla técnica, pero bueno, lo comentamos ahí en nuestro chat y ya lo haremos saber. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros
por estar aquí en la charla y compartir todo vuestro conocimiento y, por supuesto, a la gente que nos está escuchando y viendo, ¿vale? Vale. Venga, un abrazote. Abrazo. Chao, Hasta chao. luego.